Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adela de Los Ángeles Aguilar García y soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano y hoy les voy a presentar mi tesis de investigación. El tema de mi tesis es el liderazgo directivo ante la gestión escolar durante la pandemia del COVID-19 de los jardines de niños pertenecientes a la zona 11 de preescolar del municipio de Manzanillo, Colima. La línea temática es el desarrollo del potencial humano en la familia, escuela u organización. Les voy a platicar un poco de la problemática. La problemática, como bien sabemos, en nuestro país uno de los retos más importantes en materia educativa que ha prevalecido a lo largo de los años es mejorar la calidad de la educación y asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes ejerzan su derecho a la educación, el cual está garantizado en el artículo 3 y en la Ley General de Educación, de tal manera que alcancen los logros educativos que les permitan incorporarse a la sociedad como ciudadanos plenos y funcionales. Esta situación demanda la participación de todos los actores involucrados en el sistema educativo, ocupando un pilar primordial, el director escolar. La mayoría de la normatividad existente en nuestro país le asigna al director la tarea de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar, guiar las actividades docentes, involucrar a los padres de familia, administrar la prestación del servicio de forma general y hacer al mismo tiempo el uso de su liderazgo. Por lo tanto, el liderazgo de los directivos juega un papel importante en el desarrollo de las actividades planificadas, ya que brinda confianza a los docentes, al alumnado, a los padres de familia, además de que promueve el liderazgo de sus propios docentes, así como también el trabajo en equipo, una comunicación asertiva y unas relaciones humanas pacíficas, todo con el fin de realizar actividades educativas de manera responsable que brinda a los estudiantes una educación de calidad. Entonces, el ejercicio de liderazgo es un desafío de la realidad del director, que en su cotidianidad la vive y busca la mejora continua. Pero, ¿qué sucede cuando su realidad es cambiada bruscamente de un día a otro? Tal como lo vivimos con la pandemia mundial del COVID-19. Esta pandemia sanitaria a nivel mundial hizo que los gobiernos cerraran escuelas, lugares recreativos, bares, restaurantes, etc. Entonces, si los directores en su vida cotidiana, en su labor educativa, se enfrentaban a retos, pues con esta situación se vieron desafiados extraordinariamente, enfrentándose a la compleja tarea de liderar y dirigir sus escuelas a distancia, para lo cual no existía un manual o un protocolo que los orientara, que les diera un rumbo. Tenían que buscar modos alternativos a las presenciales para llevar a cabo la gestión escolar, sumado a la presencia dolorosa de la enfermedad entre los miembros de la comunidad educativa, decesos de familiares, así como las dañinas consecuencias materiales y subjetivas de la crisis económica y social que golpea a las familias, contando solo con su liderazgo y habilidades organizativas, desarrolladas a partir de la experiencia y la formación profesional. Entonces, los directivos escolares en su papel de líderes debían sostener el funcionamiento de las instituciones educativas en condiciones excepcionales y brindar apoyo a sus docentes, a los estudiantes y a las familias, que iban mucho más allá de lo que habitualmente hacían. De esta forma, las directoras, en especial las de preescolar, se vieron a la necesidad de apelar a toda su energía, creatividad, templanza y buen criterio pedagógico para ejercer un liderazgo que le permitiera desempeñar la gestión escolar desde sus hogares. Por lo tanto, tuvieron que implementar nuevas modalidades para la gestión escolar, surgiendo
de esta forma las siguientes interrogantes. ¿De qué manera las directoras del nivel preescolar lideraron la gestión escolar durante el confinamiento de la pandemia del COVID-19? ¿Qué estilos de liderazgo y características tuvieron que implementar? ¿Y qué liderazgo implementaron? ¿Tuvieron que hacer modificaciones? Pues todas estas preguntas a continuación se redactan y se emplean para la búsqueda de información. Por lo que el objetivo general de este proyecto de investigación consiste en describir el liderazgo directivo frente a la pandemia escolar de las directoras del nivel de preescolar de la zona 11 en la ciudad de Manzanillo, Colima, durante la pandemia del COVID-19. Los objetivos específicos son identificar el tipo de liderazgo y describir las características de los estilos de liderazgo que emplearon las directoras. Por lo tanto, esta investigación nos abre una ventana de enriquecimiento y retroalimentación sobre la transformación del liderazgo directivo frente a la crisis sanitaria mundial del COVID-19, donde las directoras del nivel de preescolar se enfrentaron a un desafío tan grande como dirigir sus escuelas de forma remota y con toda la carga de incertidumbre que el propio aislamiento social obligatorio estaba generando en ese momento. Además, esta investigación promueve la divulgación de las experiencias vividas por las directoras del nivel preescolar, que al ser compartidas generan sentimientos de empatía y acompañamiento, así como aprendizajes que contribuyen al fortalecimiento del diseño e implementación de estrategias que coadyuven en el desarrollo de un liderazgo directivo con mayor eficacia y eficiencia. Por lo que la investigación beneficia a cada uno de los integrantes del sector educativo que pretendan aprender a partir de la experiencia de otros, concientizando que la función directiva está indudablemente correlacionada con el liderazgo, siendo un factor clave para no detener los procesos educativos aún con el cierre de los planteles durante el confinamiento de la pandemia. Finalmente, los desafíos que enfrentaron y el cómo los afrontaron podrán ser fuentes de elaboración de nuevas estrategias para el enriquecimiento del protocolo de emergencia escolar o el diseño de un nuevo protocolo específico que oriente a las futuras generaciones de directoras escolares. Ahora bien, pasemos a la parte que es el soporte teórico, contextual o legal de los conceptos que se utilizan para el planteamiento del problema en la investigación, y este es el marco teórico. El marco teórico compuesto por antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. Abordemos los antecedentes. En este apartado se plantean los estudios previos y tesis de grado relacionadas con nuestro problema de investigación, es decir, con investigaciones realizadas anteriormente que guardan alguna vinculación con nuestra temática de estudio. De esta forma se puede comprender mejor los conocimientos relevantes y actualizados, evidenciando siempre que hay más por conocer o decir de un tema. En nuestra investigación identificamos varias investigaciones. Una de ellas es la de Gladys Cochin. Ella, como investigadora independiente de Buenos Aires, Argentina, en el 2020 publica un artículo de investigación titulado La gestión directiva o el liderazgo educativo en tiempos de pandemia. Ella hace una reflexión de la necesidad de un liderazgo directivo que planifique con sus equipos docentes de acuerdo con la realidad específica de su comunidad educativa y con la sensibilidad necesaria para encontrar estrategias que puedan mitigar los daños ocasionados por la pandemia, para preparar y prevenir lo que pueda ocurrir en un futuro. De esta forma asegura que se requiere de una serie de estrategias y de una oportunidad de transformación social y educativa. Otra investigación sobre el liderazgo directivo es la de María Cristina Yepes Ormaza, Darwin Gabriel,
Luis Bolívar y de Juan Carlos Álvarez, quienes son catedráticos de la Universidad Católica de Cuenca en la ciudad de Azogues en el país de Ecuador. Ellos publicaron en diciembre del 2020 un artículo denominado Organización y Liderazgo Educativo en tiempos de pandemia, perspectiva desde actores escolares en Azogues. Los resultados finales que ellos obtuvieron fue que aun cuando la institución cumple con los estándares de valores que exige el Ministerio de Educación del Ecuador, en los tiempos de pandemia el liderazgo no es muy eficaz, ya que a veces solo innova y solo a veces la organización y el liderazgo van de la mano. Otra investigación con relevancia es la de Romero, quien en el 2021 en Argentina manifiesta en su investigación que los directivos escolares son agentes relevantes para el éxito de las escuelas, especialmente aquellas que se encuentran inmersas en los contextos de desigualdad como lo que es América Latina en general. Este estudio arroja que se presentan muchas dificultades, sobre todo por las nuevas tecnologías que no estaban acostumbrados. Por otra parte, Ritaco, de España, en el 2019 expone que a pesar de que la gestión directiva con liderazgo pedagógico es una pieza clave para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, existen serias limitaciones por parte de las autoridades educativas, como la falta de autonomía real que les permita abordar con libertad el campo de la gestión de lo pedagógico. Además, destaca la influencia negativa por parte de la cultura tradicionalista y el grado de tensión que perciben los docentes al ser monitoreados, fiscalizados, más que nada. Del mismo modo, Alarcón, en el 2020, en su estudio, él determinó que el liderazgo pedagógico en tiempos de emergencia sanitaria, como lo fue el COVID-19 en Perú, él destacó que el impulso tan grande, innovador y actitud de los directores hacia el desarrollo de un liderazgo distribuido. Finalmente, todas las investigaciones plasmadas en este apartado reconocen la necesidad de entender y afrontar globalmente la problemática al considerar que el Estado debe garantizar la calidad de la enseñanza en cualquiera de sus modalidades. Por ello, hoy se debe reconocer el rol del directivo frente a la educación remota, ya que significa considerar sus innovaciones, sus propuestas y sus habilidades frente al contexto adverso que le ha tocado vivir. Asimismo, desde una perspectiva esperanzadora ante la crisis sanitaria, el directivo asume el reto de gestionar mediante el liderazgo diversas prácticas que proporcionen una alternativa eficaz y oportuna ante la inevitable pandemia. Ahora bien, en el apartado de bases teóricas, aquí se abordan las teorías de liderazgo, las dimensiones del liderazgo, los estilos de liderazgo, el liderazgo transformacional y la gestión escolar, todo ello con el objetivo de que nos den sustento a toda nuestra investigación. En esta sección del marco conceptual se plasman lo que son las palabras claves de toda nuestra investigación. Primeramente, el director. El director como esa figura de autoridad, como esa figura que posee un liderazgo que motiva, que lleva consigo a la resolución de problemas, que hace trabajar toda la cuestión de la gestión escolar para salir adelante ante una pandemia sanitaria que originó el cierre de escuelas, y jardín de niños como ese espacio de atención educativa a niños de edades de entre 3 y 5 años. Ahora bien, abordemos el marco metodológico, el cual se define como el conjunto de acciones, pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Por lo tanto, en este apartado vamos a ver la descripción de elementos metodológicos que fueron usados para llevar a cabo esta investigación. Es decir, consiste en describir el método científico a través del cual se desarrolló el proceso investigativo, siendo este el que le aporta validez a todo el trabajo realizado. Entonces,
Iniciaremos con el paradigma. El paradigma que se eligió debido a las características de esta investigación fue un paradigma emergente, porque permite recuperar dentro de los procesos cognitivos el papel de la cultura y de la ética en la conceptualización y teorización de las realidades complejas, ya que la indagación está invitada a cambiar los fundamentos de su conocimiento ante la aparición de nuevas experiencias, como lo fue el ejercicio de liderazgo de las directoras de la zona 11 de preescolar durante la pandemia del COVID. El método del paradigma utilizado en la investigación es el hermenéutico, el cual es usado consciente o inconscientemente por todo investigador y en todo momento, ya que la mente humana es por su propia naturaleza interpretativa, es decir, hermenéutica, trata de observar algo y le busca un significado. Asimismo, este método inspira en los otros métodos la interpretación filosófica, de la interpretación estética, por lo que no aspira a alcanzar una verdad definitiva y es consciente de que el conocimiento adquirido no es más que una perspectiva, situación que se pone de manifiesto en la vivencia de cada una de las directoras al ejercer su liderazgo desde su contexto particular durante la pandemia. Por ello, el método hermenéutico tiene una estructura de conversación y los resultados alcanzados no permanecen únicamente a la persona investigadora, dado que son fruto de una conversación entre sus preguntas provisionales y los materiales con los que se aproxima. Entonces, el diseño de la investigación es de corte cualitativo, porque considera la realidad como una construcción subjetiva, en la que son posibles muchas construcciones de la misma realidad, siendo el sujeto y el objeto del conocimiento interdependientes. Su diseño cualitativo descriptivo permite establecer relaciones entre los datos recopilados de la experiencia narrativa de liderazgo que ejercieron las directoras y el análisis de estos datos. Además, este diseño descriptivo describe la situación que es objeto de este estudio, porque este estudio está basado en la teoría que se crea mediante la recopilación, análisis y presentación de los datos obtenidos. Al implementar este diseño en profundidad, un investigador puede proporcionar información sobre el porqué y cómo de la investigación, aspecto central en el desarrollo de este proceso. Entonces, las técnicas de recolección de información que se llevó a cabo en esta investigación fueron la entrevista y la encuesta. La entrevista a través de un diálogo entablado entre dos personas, entonces se formuló un guión que sirvió de apoyo en la realización de la entrevista. Y la encuesta, esta encuesta fue un test sobre liderazgo que las directoras respondieron y nos arrojó el tipo de liderazgo que ellas manejan. Entonces, una vez aplicados estos instrumentos a las directoras, para el análisis de estos datos se realizaron unas matrices, una matriz para lo que fue la entrevista y una matriz para lo que fue el test. Y finalmente se integró una matriz en donde se arrojaron todos los resultados de la investigación de esta recopilación de datos. Cabe también señalar que estas matrices permiten la triangulación de la información, que es una técnica de análisis de datos en donde podemos contrastar las visiones o los enfoques de todos los datos recolectados. Esta triangulación de la investigación presenta muchas ventajas porque además de utilizar diversos métodos, actúan como filtro y nos dan unos resultados. Además, es un procedimiento que disminuye la posibilidad de malentendidos al producir información redundante, es decir, que durante la recolección de datos esto se establece más claro ya que se integran estas tres matrices. Finalmente, retomo nuevamente lo que es la matriz de integración de resultados, en donde ya obtuvimos desde la entrevista y del test y lo integramos en esta matriz final.
Entonces la entrevista nos arroja un resultado, el test otro, y esto nos permite elaborar conclusiones. La aplicación de todos estos instrumentos nos permitió detectar lo siguiente, que las tres directoras que fueron entrevistadas y que fueron aplicándose el test, se dio a notar que realizan habitualmente un ejercicio de liderazgo cambiante, no es permanente. También se evidencia que ellas sintieron miedo, frustración, incertidumbre ante esta nueva situación, ya que les cambió la vida por completo. También ellas hacen una autorreflexión y valoran que la comunicación es relevante y la deben de transformar para hacerla más oportuna, asertiva y eficaz. Además, reconocen e integran una formación continua profesional, consideran la actualización en las tecnologías como algo vital que antes no habían considerado, y el trabajo colaborativo real y funcional en la organización de actividades, el fortalecimiento de la escuela con su relación con las familias y la empatía socioemocional con sus compañeros de trabajo, así como motivar constantemente a todo su colectivo. Finalmente se cierra esta presentación con lo que es el marco contextual. El marco contextual, valga la pena comentar que los jardines de niños se ubican en una zona urbana de Manzanillo, por lo tanto cuentan con todos los servicios que son agua, alcantarillado, luz, teléfono, internet, etc. El nivel socioeconómico que maneja la población es de medio bajo y medio alto. Por lo tanto, hay mucha participación de los padres de familia y toda la comunidad tiene acceso a todos estos servicios. Además, es importante rescatar que todos los planteles educativos son de organización completa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuentan con maestro de educación física, maestro de artes, cuenta con el equipo de USAER, que son especialistas en la detección de algún niño con alguna necesidad educativa especial, además de educadoras, intendente, directora. Los planteles educativos también cada uno tiene su aula para sus grados, tienen su área de juegos, su área verde, su cocina, o sea, están totalmente integrados. Y otro punto muy importante en este marco contextual es que las directoras de toda esta zona son directoras con pocos años de servicio, entre 3 y 7 años de servicio. Por lo tanto, ellas llegaron a esa función a través de un examen de oposición y además recibieron una capacitación que les permitió refrendar la función. Entonces, no llegaron en blanco, son directivos con toda una formación en su materia. Pongo a continuación mi contacto, correo electrónico, teléfono para cualquier aclaración o duda. Y muchas gracias.